Que Dios le bendiga, hermano. Qué gusto saludarle una vez más. Qué privilegio estar una vez más frente a usted para predicar esta bendita palabra. Hoy le animo a que dispongamos nuestro corazón y que le digamos: Señor, habla nuestra vida. Cuando nuestro corazón está dispuesto, sin lugar a duda, la palabra no regresa vacía. Oremos. Señor, gracias por este momento. Gracias por el privilegio que nos regalas de predicar tu palabra y de escuchar tu palabra, Señor. Hoy te ruego, Espíritu Santo, por favor, que tú tomes el control, que tú hables a nuestras vidas, Señor. Y yo declaro hoy que tu palabra no va a regresar vacía. Gracias por ese fruto que va a producir en nuestros corazones. Gracias por aquellos, Señor, que ya están conectados. Y gracias por aquellos que seguirán conectándose, Señor. En el nombre de Jesús, en tus manos ponemos este tiempo para que seas tú el que tome el control. Amén. Gloria a Dios, hermano. Una vez más, bienvenido a este servicio en línea. Gracias por ser fiel. Gracias por esa necesidad que el Señor ha puesto en su corazón y la obediencia que usted ha tenido de estar siempre presente para escuchar. Que Dios le bendiga. Y el tema de este día es: la fe me libera de las tormentas. ¿Sabe, mi amado hermano, que hay tormentas que llegan sin avisar? Y hay otras tormentas que somos nosotros mismos las que los acarreamos. Es necesario que recordemos que la fe, según Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hermanos, qué fácil sería la vida. Claro, la vida no es fácil si lo queremos ver humanamente, pero la vida sería menos complicada si nosotros aprendiéramos a caminar en la voluntad y en el propósito de Dios. Y si nosotros entendiéramos de una vez por todas que nuestra vida, que nosotros nacimos para cosas grandes y que ese fue el plan original del Señor desde el principio de la fundación del mundo. Pero somos nosotros los que no queremos entender muchas veces y los que no permitimos que el propósito del Señor se cumpla. Dice Romanos 8:28, que a los que amamos al Señor, y sabemos que a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, hemos escuchado tanto esta palabra. A los que amamos a Dios, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. El problema es que nosotros lo sabemos, pero en la práctica esto es muy diferente. Porque en la práctica, cuando estamos viviendo el momento difícil, nos desanimamos, nos frustramos y empezamos a bloquear y empezamos a buscar salidas por nosotros mismos. Pero dice que si amamos a Dios, ojo, y si caminamos conforme a su propósito, el punto acá, la clave acá está: caminar en el propósito de Dios. Porque si yo camino en el propósito de Dios, todo lo bueno, aún lo malo que acontezca en mi vida, va a ser para bien de mi vida. Porque sabe, dice también la palabra en 1 Corintios 10:13, ustedes, dice, no han pasado por ninguna prueba que no sea humana, que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras que las que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella, para que puedan soportarla. ¿Sabe? Dice el Señor en su palabra: Dios no les ha dado pruebas que no sean humanamente soportables. Y junto a la prueba, dice, Dios es bueno. Dios es fiel, que junto a la prueba, en medio de la prueba, Dios siempre nos va a dar la salida. Él nunca nos va a dejar abandonados, hermano. Él nunca nos va a dejar solos. Y sabe, el Señor le ha puesto límites al enemigo. El enemigo tiene límites de acción sobre su vida y sobre mi vida. Él no puede hacer nada más que lo que el Señor le permita con un propósito. Todo lo que el Señor permite que el enemigo haga en nuestras vidas no es porque se haya olvidado de nosotros, no es porque nos haya descuidado, no es porque no le importemos. Simple y sencillamente el Señor se lo ha permitido porque hay un propósito. Y aún eso que Dios le permite al enemigo que haga en nuestras vidas es para que se cumpla su voluntad en cada uno de nosotros. Así que, mi amado hermano, entendamos, no hay ninguna tentación, no hay prueba, no hay lucha, no hay nada que pueda venir a nuestras vidas en la cual el Señor no tenga el control absoluto de todo lo que acontece. Pero es necesario que entendamos
que nosotros tenemos que aprender a caminar en la voluntad del Señor. Porque de lo contrario, hermanos, si usted y yo no caminamos en el propósito de Dios, vamos a acarrear a nuestras vidas muchas tormentas, muchas dificultades innecesarias. Ya de por sí la vida es difícil. Ya de por sí la vida es compleja, pero nosotros mismos con nuestras acciones y nuestras malas decisiones nos encargamos de que la vida se nos complique cada vez más. Hoy quiero hablarle, mi amado hermano, hoy quiero hablarle de algunos aspectos, cómo podemos evitar caminar en las tormentas o acarrear tormentas a nuestras vidas. Número 1, escuchemos la voz del Señor. Para evitar caminar en tormentas o vivir una vida tormentosa, hermanos, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Eso es fe. Fe es caminar guiado por la voz de Dios, entender lo que Dios me habla cuando Él me habla muchas veces a tiempo antes de que yo tome la decisión equivocada. La Biblia nos habla, usted recuerda cuando Pablo iba a ser llevado a Roma para ser juzgado, usted sabe que ellos vivieron un episodio de naufragio, pero eso se hubiera podido evitar si tan solo hubieran escuchado la voz de Dios. Y mire lo que dice la palabra. Veamos lo que dice en Hechos 27:10. Dice, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser por perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. ¿Sabe, mi amado hermano? Tenemos como cristianos y como hombres y mujeres de fe estar muy atentos a lo que Dios nos habla. Dios nos puede hablar por medio de un hombre, por medio de su palabra misma, por medio de un sueño. De muchas maneras Dios nos puede hablar. Pero en esta oportunidad el Señor estaba hablando a la navegación de la cual Pablo era parte por medio del mismo Pablo. Y les estaba diciendo que no les convenía. Él les estaba advirtiendo y les decía: miren, yo no veo que las condiciones para navegar sean las más correctas. Yo no veo que se esté prestando el tiempo. Corremos peligro. Es mejor que esperemos. Es mejor que esperemos un poquito más. No sea que nosotros corramos peligro y no solo la nave en sí se ponga en peligro, sino que todos los tripulantes de esta nave. Pero sabe, dice que ellos no dieron crédito a las palabras de Pablo. Incluso dijeron: ay, Pablo, ¿qué se cree este, verdad? Se cree muy experimentado, se cree que sabe mucho. Y le dieron mucho más crédito al capitán, al que iba manejando la nave, que al mismo Pablo. Y no habían entendido que Dios les estaba hablando por medio de Pablo. ¿Sabe, mi amado hermano? Muchos de nosotros empezamos a caminar procesos tormentosos en nuestras vidas, pero muchas veces no hemos querido escuchar la voz de Dios. Dios ha usado muchos medios para hablarnos y nosotros hemos hecho caso omiso y le hemos dado más crédito a lo que nos dice el hombre, a lo que nos dicen las circunstancias, que a lo que Dios mismo nos dice. Otra de los aspectos, cómo evitarlas caminar en tormentas: no hagamos lo que todos hacen. No todo lo que el mundo hace o lo que aprueba es lo correcto. Veamos qué dice en Hechos 27:12. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de ahí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noroeste y sudoeste, a invernar. ¿Sabe, mi amado hermano? Muchas veces en nuestros procesos hay incomodidades. Y aquellos tripulantes de aquella nave dijeron: no, aquí es un lugar muy incómodo, aquí no es muy agradable quedarse, mejor continuemos la marcha porque aquí no es un lugar apto. ¿Sabe? Muchas veces el Señor permite que llegue cierta incomodidad a nuestras vidas y nos sentimos de repente incómodos, insatisfechos, o no nos sentimos muy bien, porque dígame usted, ¿a quién le va a gustar estar viviendo o pasando procesos en su vida que le producen incomodidad, que le producen molestia, que le producen algún tipo de malestar?
Pero sabe, tenemos que entender que no es lo que a mí me gusta ni cómo a mí me gusta, es lo que a mí me conviene y es lo que me va a llevar a mí realmente al cumplimiento de la promesa del Señor. Porque más vale, óigame esto, más vale estar incómodos, pero en la voluntad del Señor, que nos va a dar seguridad, que estar cómodos e inseguros. ¿Sabe? Hay mucha gente que siempre pone excusas, que sí, que por qué, porque a mí, porque no a otro, y empezamos a quejarnos y empezamos a alegar por todo, porque no queremos enfrentar las situaciones difíciles que nos producen incomodidad. Yo sé que muchos quizás hoy estén incómodos con lo que están viviendo. Muchos se sientan mal con el proceso que están enfrentando. Pero hermano, no puedes buscar atajos. Tienes que caminar, tienes que permanecer aunque te esté costando, aunque te esté provocando incomodidad, aunque te esté provocando alguna molestia. Permanece ahí en la voluntad de Dios. Eso es fe. Fe significa permanecer haciendo y viviendo lo que yo no quiero, pero tengo que enfrentarlo, porque de otra manera me voy a desviar del propósito de Dios y de otra manera voy a acarrear situaciones difíciles a mi vida. Entonces, amado hermano, no olvides, es mejor estar incómodo pero seguro, porque estoy en la voluntad del Señor, que estar cómodos y haciendo lo que nos gusta y cómo nos gusta, pero inseguros, sabiendo que nuestra vida corre peligro. Amén. Número 3, no te dejes llevar por las emociones del momento. Número 3, hermano, ¿cómo evitar caminar en una vida tormentosa? No nos dejemos llevar por las emociones del momento. No nos dejemos llevar por las circunstancias. No nos dejemos llevar por lo que nos rodea. No nos dejemos llevar. Y mira lo que dice la palabra. En el verso 13. Dice entonces, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenía lo que deseaban, levaron anclas e iban, dice, costeando Creta. Muchas veces, hermanos, nos metemos en problemas. Aquellos pensaron que ya, dice, y soplaron una brisa del sur, dice, y a ellos les pareció que ese era el momento correcto para que ellos continuaran el viaje, ¿sabe? Muchos nos va mal y nos metemos en muchos problemas porque nos dejamos llevar por la situación que nos rodea. Aquellos pensaron que la brisa y que ya todo indicaba que el tiempo estaba apto para que continuaran el viaje. Y muchos somos de la misma manera, hermano. Nos dejamos llevar por lo que nuestros ojos ven. Pero tenemos que entender que nosotros no caminamos por vista, caminamos por fe. Así que, mi amado hermano, no te dejes llevar por las circunstancias. No te dejes llevar por lo que tus ojos naturales ven. Tenemos que permitir que nuestros sentidos espirituales sean, activados. Y sigue diciendo más adelante en el verso 14. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudieron poner proa al viento, nos abandonamos y nos dejamos llevar. Cuando nos abandonamos en el problema es justamente donde nosotros perdemos nuestra fe en el Señor. Es necesario que entendamos, hermano, que sí, ciertamente hay situaciones que nosotros nos buscamos, hay situaciones que nos han hecho que la vida se nos complique, pero no nos podemos quedar ahí. Es necesario que entendamos que cuando estamos en el problema y cuando sentimos que ya no hay esperanza, porque dice la palabra acá que aquellos hombres perdieron toda esperanza y se dejaron llevar y dijeron, bueno, si vamos a morir, pues ni modo, ya ni siquiera hicieron el intento por detener la nave. Ellos simple y sencillamente se dejaron llevar por el viento y por el huracán y por toda la tempestad y todo lo que ellos estaban enfrentando. Y saben, hay muchos que somos así. Cuando vemos que la situación se pone difícil, lo que hacemos es que nuestra fe empieza a menguar.
perdemos la esperanza, perdemos nuestra fe en el Señor, y entonces lo que hacemos es retroceder y decir, no, yo ya no sigo adelante, no vale la pena, me voy a morir, ya no vale la pena intentarlo, ¿para qué? Todo me salió mal, ya no hay esperanza, ya no hay solución. Y es lo que menos podemos hacer, mis amados hermanos. Cuando usted y yo caminamos por fe, sabemos que no importando las circunstancias, que cuando nosotros perdemos toda esperanza, algo Dios va a hacer a nuestro favor. Y miren lo que sigue diciendo más adelante en el verso 18. Pero siendo, dice, combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Dice, y el tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. ¿Sabe, mi amado hermano? Me llama mucho la atención porque dice que empezaron a tirar todo aquello que ellos consideraban que les estaba estorbando. Pero me llama mucho la atención porque dice que empezaron a tirar equipo de la nave que realmente les era necesario. Y en su desesperación ellos no se estaban dando cuenta que se estaban desabasteciendo de algo que más adelante les podía servir. ¿Sabe? Cuando estamos pasando el momento difícil actuamos de esa manera, hermano. Nos desesperamos de tal manera que decimos no valió la pena, y empezamos a tirar, empezamos a echar a la basura, empezamos a desechar todo aquello que en algún momento representó en nuestras vidas un valor. Porque sabe lo que aquellos hombres en su desesperación estaban tirando eran cosas que realmente tenían valor y que realmente eran necesarias para que la nave continuara su marcha. Y muchos de nosotros actuamos de la misma manera, hermano. ¿Cuántas veces, hermanos, en nuestra desesperación a causa de la tormenta que estamos viviendo, empezamos a apartarnos de Dios, empezamos a dejar de orar, empezamos a dejar de ayunar, empezamos dejamos de escuchar la palabra, de asistir a la iglesia, empezamos a desechar y a tirar por la borda todo aquello que realmente en algún momento representó un valor en nuestras vidas, y empezamos a luchar en nuestras fuerzas y empezamos a creer, hermanos, que nosotros podemos solos, y tenemos que entender, con Dios lo podemos hacer todo. Sin Dios estamos muertos, sin Dios estamos perdidos. Yo no sé cuál sea la situación que estés viviendo, hermano. Quizás estés viviendo un momento de desesperación. Quizás estés viviendo un momento tormentoso, una temporada de tormenta, hermano. Y sabes, quizás estás desechando muchas cosas de valor, muchas cosas que en algún momento representaron tu seguridad, que en algún momento representaron todo aquello que tú necesitabas para continuar. Y a causa de la desesperación estás despojándote de todo eso. Pero mire lo que sigue diciendo más adelante en el verso 20. Y no, dice, apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, y habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Sabes? Cuando perdemos toda esperanza, es ahí cuando el Señor precisamente hace algo nuevo en nuestras vidas. Quizás, hermanos, nuestra incredulidad y el deseo de salir adelante por nosotros mismos, el deseo o la necesidad de luchar en nuestras propias fuerzas, porque lo que pasa con muchos es que cuando no vemos la respuesta, es que cuando no vemos el milagro, cuando no vemos que Dios cumple en el momento que nosotros quisiéramos que Él lo hiciera, ¿sabe? Perdemos toda esperanza, hermanos, tiramos todo a la basura, le damos la espalda a Dios, nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de sus promesas, pero en su misericordia, en ese momento de desesperación, en ese momento de angustia que nosotros estamos viviendo, el Señor llega a auxiliarnos. Él nunca se aleja de nosotros. Somos nosotros los que nos alejamos de Él. Somos nosotros con los que con nuestras malas decisiones nos apartamos del Señor. Y sabes, es necesario que entiendas que cuando tú pierdes toda esperanza, es ahí justamente cuando el Señor hace algo nuevo en tu vida. Quizás hoy estás en ese estado. Perdiste toda esperanza, toda ilusión, todo deseo de continuar. Pero es necesario que hoy entiendas que en esa desesperanza, que en ese momento difícil, Dios está contigo y Él te dice, oh, yo voy a hacer algo nuevo en tu vida a causa de aquella fe que en algún momento tú tuviste. Y mira lo que sigue diciendo en el verso 23. Dice, porque esta noche
Ha estado conmigo el ángel de Dios, del quien yo soy y a quien yo sirvo. ¿Sabe? Pablo se metió en la presencia del Señor. Y Pablo no descansó hasta que Dios le hablara y le mostrara qué hacer. Pero cuando él dijo el Dios del que yo soy, o sea, era un acto de fe. Pablo estaba diciendo, yo soy de Dios, el Dios al que yo le sirvo, el Dios que está conmigo. Él tenía la fe. ¿Sabe? Pablo tenía la fe, la plena certeza, la plena seguridad de que Dios estaba con él y que Dios le había hablado, el ángel de Dios había hablado a su corazón. Y mire lo que sigue diciendo en el verso 25. Por tanto, oh varones, tened ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Pero ¿sabe? En el verso 24 vuelve a decir, y diciendo Pablo, no temas. Oiga lo que le dijo el ángel. Verso 24. Diciendo a Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Sabe? El Señor se le presentó a Pablo por medio del ángel. Y le dijo, Pablo, es necesario que compadezcas ante César. ¿Qué le estaba diciendo en pocas palabras? Vas a llegar a Roma. Sí o sí, Pablo, vas a llegar a Roma. Y era necesario que esto aconteciera, pero le dijo, mira Pablo, ten la seguridad que tú y los que van contigo van a llegar a salvo. ¿Sabe, mi amado hermano? Quizás en algún momento Pablo también sintió temor, a pesar de que él se los advirtió, a pesar de que él les dijo que hicieran caso, que no se fueran, que no se movieran antes de tiempo. Pero sabe, Pablo tenía la plena certeza en su corazón que si el ángel le dijo, tienes que compadecer ante César, tienes que llegar a Roma, aunque estuviera la tormenta alta, aunque los huracanes estuvieran tirando contra ellos, aunque todo pareciera perdido, él tenía la esperanza en su corazón que Dios iba a cumplir la promesa que le había dado. Así que, mi amado hermano, yo no sé cuánto se te han levantado las olas, cuán altas estén las tormentas a las que te estés enfrentando. Yo no sé qué difícil sea la situación que hoy estés enfrentando, pero déjame decirte qué promesa te dio Dios. Hoy quiero que traigas a tu memoria qué Dios te dijo. Dios te dijo que te ibas a morir en la tormenta, no. Dios te dijo que te iba a dar la victoria. Entonces, amado hermano, si Dios te dijo que había un propósito para tu vida, que vas a hacer algo para Él, que Él te dio una asignación específica, eso se va a cumplir sí o sí. Pero tú lo tienes que cumplir, que creer, porque sabe, Pablo lo creyó. Pablo dijo, tranquilos, el ángel me dijo que íbamos a llegar. Y miren lo que dice. Vamos a leer el verso 25. Oiga, por tanto dice, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Pablo les dijo, tranquilos, vamos a llegar. No importa lo que estemos enfrentando, no importa que estemos en peligro de muerte y que más adelante vamos a enfrentarnos con la muerte misma, pero yo confío. Esa es la clave. Pablo dijo, yo confío en lo que Dios me ha dicho, que tengo que compadecer ante César, que tengo que llegar a Roma, por lo tanto sí o sí vamos a llegar. ¿Sabe, mi amado hermano? Esa convicción, esa fe es la que Dios quiere que usted y yo tengamos en medio de la tormenta, en medio de la situación que muchas veces nosotros mismos hemos acarreado. La misericordia de Dios se extiende. Yo no sé en qué tormenta estés hoy metido, yo no sé en qué situación difícil te metiste, pero sabes, mi amado hermano, si Dios te dio una promesa, Dios dio una promesa sobre tu vida, sobre la vida de tus hijos, de tu esposa, sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tus finanzas, sobre tu salud. Yo no sé qué Dios te prometió. Ten por seguro, como dijo Pablo, tengan ánimo. Y el Señor te dice hoy, ten ánimo, porque lo que yo te prometí, porque lo que yo dije que acontecería en tu vida, así será, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que Él se arrepienta. Él promete y Él cumple. Y era lo que Pablo les decía,
yo confío en Dios. Y Dios quiere que hoy vuelvas a retomar tu confianza en Él. No importa, hermano, en qué tormenta, en qué torbellino, en qué huracán te metiste. Lo importante es que el Dios que te dio la promesa sigue amándote. Que el Dios que te dio la promesa, hermano, sigue creyendo en ti. El Dios que te dio la promesa sigue creyendo que puede cumplir lo que Él te ha prometido. Por lo tanto, cree hoy. Dile a los que te rodean, tengan ánimo. Dios está con nosotros. Dios no dijo que íbamos a morir de COVID. Dios no dijo que nos vamos a morir de hambre. Dios no dijo que nos van a quitar la casa. Dios no dijo que nos van a echar del trabajo. Yo no sé, mi hermano, qué tormenta estés enfrentando hoy. Solo confía en lo que Dios te ha dicho. Quizás después de que Dios te da la promesa, resulta de que todo se torna más difícil. Y pareciera que sí, Dios me dijo, pero todo lo que estoy viviendo es lo contrario de lo que Dios me dijo. Es que usted y yo no somos hombres y mujeres circunstanciales. Usted y yo somos hombres y mujeres de propósito. ¿Qué propósito? El propósito de Dios para nuestras vidas. Y el propósito de Dios en nuestras vidas, si caminamos en ese propósito y en obediencia, en su voluntad, eso se va a cumplir. Y miren lo que sigue diciendo más adelante en el verso 40. Cortando pues las anclas, los dejaron en el mar, largando también las amarras del timón e izada al viento la vela de la proa. Enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con violencia del mar. Entonces los soldados acordaron, ojo, matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudieran nadar se echasen los primeros y salieran a tierra. Y los demás partes en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron y salieron a tierra. ¿Sabe? Me llama mucho la atención desde que se quebró todo. Unos salieron con algunas partes de la nave, otros que sabían nadar se tiraron, porque sabe, la idea de los guardias era matar a Pablo y a toda la tripulación. Querían matarlos, pero sabe, había alguien, el centurión estaba interesado en que Pablo llegara a su destino. ¿Y cuál era el destino de Pablo? Compadecer. El ángel le dijo a Pablo, sí o sí vas a compadecer delante de César. Sí o sí vas a llegar a Roma. Y sabe, el Señor usó a aquel hombre para decir, no, los que sepan nadar, tírense. Los que, miren, agarren los restos de la nave, palos, tablas, lo que puedan para poder subsistir y llegar a la playa. Y así lo hicieron. ¿Sabe? A causa de un hombre justo, a causa de un hombre que estaba caminando en la voluntad y en el propósito del Señor, se salvó toda la tripulación, tal y como el Señor se lo había anunciado. El Señor le dijo, Pablo, tranquilo, vas a llegar. Pablo, tranquilo, y por amor a ti, ¿verdad? Van a salvarse todos los de la tripulación que van contigo. Porque el Señor muy bien hubiera podido solo salvar a Pablo y matar a todos los demás. Pero por amor a Pablo y por amor a las almas que van ahí, sabe, Él tuvo misericordia. Sabes, mi amado hermano, amigo, que hoy estás escuchando esta palabra. Por amor a ti, padre de familia que estás luchando por caminar en obediencia. Por amor a ti, que le eres obediente a Dios y que a pesar de las circunstancias le sigues creyendo a Dios. Por amor a ti se va a salvar tu esposa, tu esposo, tus hijos, se van a salvar todos los tuyos. Por amor a ti, mujer, que a pesar de la situación difícil y a pesar de que en algún momento te has equivocado y por esa equivocación has acarreado tormentas a tu vida. Por amor a ti que has luchado por levantarte y sobreponerte una y otra vez y has luchado una y otra vez por agradar al Señor, sabes, los tuyos van a alcanzar misericordia y el plan y el propósito de Dios se va a cumplir para ti y los tuyos. Si tú lo puedes creer hoy, no importa cuál sea la circunstancia, no importa que sea lo que estés enfrentando, lo importante es lo que el Señor te ha dicho. Lo importante es lo que el Señor te ha prometido. Y si Él te dijo que llegarías al final, que llegarías a la meta, pase lo que pase y cueste lo que cueste, se levante lo que se levante, tú llegarás al final. Pero es necesario que tú lo creas. Es necesario que tú lo creas. Es necesario que tú camines en la voluntad y en el propósito del Señor y que no te apartes, que no te adelantes, que no te dejes llevar por lo que dice la corriente del mundo, que no les pongas más
no le pongas más oído a lo que otros te dicen. Escucha a Dios. Escucha la voz de Dios. La fe produce madurez. Pero cuando usted y yo nos determinamos caminar en esa obediencia a Dios. Cuando yo camino en obediencia, sabe, Dios siempre va a estar de mi lado. Y no importa lo que acontezca a nuestro alrededor. No importa que para el hombre ya todo esté perdido, que ya no hay esperanza, que ya no hay solución. Mientras que Dios no te haya dicho que vas a morir, o que vas a sufrir, o que vas a padecer toda la vida viviendo en la misma situación, eso significa que lo que hoy estás viviendo tiene fecha de vencimiento. Síguele creyendo a Dios. Sigue creyendo y sigue confiando en el Señor. Quizás tu barca se está hundiendo. Quizás tu barca, hermanos, ya está encallada, ya no puede continuar, ya se perdió la esperanza. No te dejes vencer. No te dejes arrastrar por las circunstancias. No te dejes arrastrar por la adversidad. Levántate en el nombre de Jesús. Sigue creyendo. Sigue avanzando. Dios es un Dios de oportunidades. No importa cuántas veces nos hayamos equivocado. No importa cuántas veces hayamos fallado. Levantémonos en el nombre de Jesús. Continuemos y alcancemos aquello para lo cual Cristo Jesús nos alcanzó. Te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás. Quizás, hermano, ya perdiste toda esperanza. Y has dicho, Señor, yo nunca voy a salir de esto. Salgo de una para caer a otra. Ya me cansé. Y te has dejado llevar y arrastrar por las circunstancias, por la adversidad. Ya perdiste toda esperanza. Y el Señor te dice hoy, cobra ánimo, porque yo estoy contigo. Cobra ánimo, porque lo que yo prometí aún está vigente. La promesa, la promesa que yo te he hecho, dice el Señor, aún sigue vigente. Sigue creyendo. No te rindas, no te dejes arrastrar por las circunstancias. No te des por vencido. Cuando tú pierdes la esperanza es justamente cuando el Señor viene y Él hace todo nuevo. Él cambia todos los planes que están en tu contra para tu favor, para que se cumpla su propósito en tu vida y en la vida de los tuyos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego por todos aquellos que hoy están escuchando esta palabra. Yo sé que hay muchos que están escuchando esta palabra hoy, que ya perdieron toda esperanza. Muchos que están escuchando esta palabra, Señor, que están desanimados, Padre, que no tienen el deseo de continuar. Pero hoy en el nombre de Jesús yo declaro que tú cambias esa temporada difícil, Señor, que están viviendo muchos. Esa temporada donde la fe de muchos se está tambaleando, donde la fe de muchos se está disminuyendo, Padre. Hoy en el nombre de Jesús yo declaro que tú aumentas la fe de aquellos que hoy se sienten débiles, que tú levantas al caído, que tú fortaleces al débil, que tú le das nueva esperanza al que ya perdió toda, en el nombre de Jesús. Y si hay alguien que no conoce a Jesús y que por alguna razón se apartó de él, yo te invito a que hoy puedas repetir esta oración conmigo y que le puedas decir: Señor Jesús, hoy me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que soy pecador. Y hoy, Señor, te pido perdón. Hoy, Padre, entrego mi corazón a ti. Y hoy, Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y por la fe en tu Hijo Jesús, hoy creo que mi nombre es inscrito en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias por todo aquel que hizo hoy su decisión. Hoy los bendigo, Señor, y declaro en el nombre de Jesús que lo mejor está por venir. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano, amigo. Gracias por conectarse. No pierda la esperanza. No permita que el enemigo le diga lo contrario de lo que Dios le ha prometido. Creamos en Dios. Caminemos en su voluntad y en su propósito. Y entonces evitaremos acarrear tormentas innecesarias en nuestra vida. Un abrazo. Bendiciones.